visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como padre me proteges, oh buen pastor. Muchas bendiciones, qué bueno que estamos aquí de nuevo en el Monte de la Gracia, a través de Radio Costa Rica y a través del Facebook Live, a través del canal de YouTube, por la página de Radio Costa Rica y también en el 930 ampliación modulada. Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, hoy tengo dos invitadas muy lindas. Bueno, ahí ya entró una de las compañeras mías de batalla, la pastora y apóstol María Padrón de Venezuela. Y quiero que ella los pueda saludar en esta tarde porque, bueno, ella es una mujer súper valiente que se vino a vivir aquí a Costa Rica hace varios años y está desarrollando un trabajo lindo y especial que el Señor puso en la vida de ella, siguiendo con lo que ella ya había hecho allá en Venezuela. Así que quiero que ella les salude en esta tarde, pastora. Uh-huh. Mucho gusto, Dios les bendiga. Soy la pastora María Padrón de Venezuela, sí, y aquí estamos en sintonía con Radio Costa Rica. Un saludo a todos los oyentes, todos los que están ahorita en contacto con la emisora y con el programa de la licenciada Inés. Gloria al Señor. Doy gracias al Señor por su vida, por su ministerio, porque ella ha sido persistente llevando las buenas nuevas de Jesucristo y el consejo de Dios. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, pastora, más bien es un honor tenerla aquí en el programa. Ya hace mucho, ¿verdad?, que la tuvimos aquí. Y bueno, también tenemos invitada a Margarita, pero creo que ella va a entrar un ratito después, ¿verdad? Pero vamos a empezar nosotras dos. Y bueno, para empezar, yo quiero que la pastora María pueda orar por todas las personas que están ahí conectadas y las que se van a conectar. Está bien, vamos a estar orando por todas las que están en contacto en este momento, aquellas que están pasando por momentos de crisis, de enfermedad,
de familia, de matrimonios, de las relaciones con los hijos, de provisión, de la necesidad de una provisión urgente. El Espíritu Santo está aquí para ayudarle, para ministrar. Entonces, en esta hora, abran sus corazones al Señor para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo que envuelva su vida allí donde está. Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las personas que están en contacto en este momento y oramos por ellas, Señor, por todas aquellas que están en un proceso de crisis, de prueba. Oramos, Señor, para que usted sea supliendo en cada necesidad. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Y oramos, Señor, para que sea así, para que sea así, para que tú envíes ese sustento, para que tú envíes esa provisión financiera en el nombre de Jesús. Y usted esté abriendo puertas. Oramos por los que están enfermos, Señor, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en su casa, que tienen enfermedades terminales. Creemos en un milagro, Señor. Creemos que toda célula maligna desaparece, que ese páncreas tú lo haces nuevo, esos pulmones se oxigenizan con el poder de la sangre de Cristo. Oramos, Señor amado, que tú te estás paseando por ese lugar donde está esa persona en cama. Señor, sánale ahora mismo, Señor. Quita esa migraña, quita ese problema cerebral. Mira esas personas que han pasado por un ACV y están ahorita en coma. Oramos, Señor, para que usted le ministre sanidad total en el nombre de Jesús. Tzikindalaya, levántalos, Señor, allí donde están, levántalos en el nombre de Jesús. Toda parálisis la reprendemos, la echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo desorden nervioso, ahora mismo lo echamos fuera. Toda úlcera estomacal, ahora mismo es restaurada. En el nombre de Jesús, esa columna, ahora mismo se restaura, se restauran esos discos. En el nombre de Jesús, pasa tu mano sanadora sobre esas rodillas, Señor, que están adoloridas. Ahora mismo, Señor, pon tu mano de sanidad y poder. Mira las personas que están padeciendo de problemas circulatorios, ya inflamaciones de vena y de varices en sus miembros inferiores. Oramos, Señor, para que esas piernas ahora mismo tomen su regularidad, Señor, tomen su normalidad en el nombre poderoso de Jesús. Grande es tu nombre y tu gloria, Señor. Paséate por cada familia, Señor, en conflicto, ahora mismo, ahora mismo. Oh, Jamasía, levanta columnas de valores en la familia. Ahora mismo une matrimonio, Señor. Restaura, quita todo conflicto, toda ira, toda cólera en medio de la familia. Se corta con la sangre de Cristo. Envía ángeles ministradores para restaurar familias ahora mismo, Padre. Glorifícate, Señor. Grande es tu nombre y tu gloria por siempre y para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, y te estás paseando por cada familia hoy y le estás tocando. Es tu mano todopoderosa que está haciendo la obra ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y Gloria. amén. Gracias, Señor. Bueno, y para empezar el programa, conversando, y bueno, pero primero vamos a poner el título del programa. Yo le puse al programa El amor del Padre por las almas. Y es que, Pastora María Padrón, Dios ama a las personas, Dios ama a las almas, Dios quiere salvar las vidas, Dios quiere sanarlas, Dios quiere liberarlas. Pero ese amor del Padre tiene que estar en nosotros, tiene que utilizar personas para llevar esa palabra, para llevar ese poder, esa sanidad y esa liberación.
Y ese amor puede verse en usted, pastora, en la obra que el Señor la ha venido utilizando. Bueno, yo sé que en Venezuela, no sé si quisiera contar un poquito de antes de venir a Costa Rica, cómo era que, cómo fue que usted allá en Venezuela tenía sus iglesias, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, allá en Venezuela hemos operado en el movimiento cristiano, primeramente llevando las buenas nuevas de salvación, pero también hay un área que nosotros hemos tocado y permanecemos ahorita con esa visión, que es llevar ayuda al necesitado. Nosotros nos hemos movido llevando ropa, calzado, medicina, alimentos, bolsas de comida a los pobres. Ujú. Dios nos llama a ser buen samaritano. Y ese sentir de buen samaritano está también aquí en mi vida, aquí en Costa Rica, Sí, sirviendo en las cárceles. La cárcel Vilma Culín. Ahí estoy sirviendo al Señor y también he estado sirviendo o estuve sirviendo por casi por 4 años en un centro de rehabilitación de lazos de amor en Tibás. Allí también estuve llevando la palabra y el consejo a los muchachos que estaban con problemas de droga y de adicción alcohólica y también problemas de conducta. Entonces, esa misma administración también la llevamos allá en Venezuela. Allá en Venezuela tenemos 5 iglesias, las cuales Dios me dio la oportunidad de fundarlas, y allí estamos ministrando en cada zona de Venezuela, estamos ministrando allí esa palabra viva, esa palabra de consejo, pero también ministrando a los pobres. Tenemos una iglesia en particular que la llamamos Iglesia de Niños. Es una iglesia donde nosotros servimos a los niños, les enseñamos valores, les enseñamos la Biblia, pero también le damos de comer. O sea, en la semana nosotros hacemos un comedor donde todos los niños que quieran venir vienen a comer allí a la iglesia. Y oramos al Señor que todos nuestros alimentos sean cada día más para así tener muchos más niños que atender. Es una bendición, porque es una bendición servir a Dios. Cuando sí, servimos a Dios, entonces nosotros se nos llena el corazón de gozo, porque el Señor también está agradado de eso. Es un llamado para la iglesia, servir al Señor y servir de corazón, servir en el hospital, servir a los pobres, servir a los niños, a los ancianos, servir en la cárcel. Es un movimiento del Espíritu Santo, porque el Señor quiere que seamos buen samaritano, servir al prójimo. Como dice él, ámame a mí, pero también ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Es una bendición. sí, qué bueno, hermana. Y yo sé que, bueno, ese amor especial de Dios que está en su corazón es la que la ha movido a usted y a todas las personas que están con usted, bueno, tanto en Venezuela como aquí, a hacer toda esta obra maravillosa que en realidad el Padre quiere que la hagamos, pero necesitamos de ese amor y esas fuerzas para poder realizarlo. Y por eso me pareció que importante, bueno, al Espíritu Santo le ha parecido que usted pudiera compartirnos
la hermana Margarita también, compartirnos de ese trabajo que se está haciendo aquí en Costa Rica también con las privadas de libertad. Y quiero que don Andy me ponga ahí el primer versículo de la Biblia que pusimos ahí, dice Hebreos 13:3. Dice, acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Entonces ahí esa palabra está bien clara acerca de la voluntad de Dios para con las personas que están privadas de libertad, tanto hablando naturalmente como hablando espiritualmente. En el caso de ustedes, pastora, ustedes lo hacen de las dos formas, porque no solo van donde las privadas de libertad, sino que también les ministran, les ayudan, les sanan, les aconsejan. Entonces, estas personas pueden no solamente, bueno, aunque siguen estando ahí, privadas de libertad el tiempo que tienen pues, que estar ahí, hasta que el Señor lo establece así, pero también son libres de otras clases de barras que son las barras espirituales. Y eso era lo que quiero yo en esta tarde, que usted pudiera compartirnos cómo es ese trabajo, cómo se hace, cómo empiezan ustedes con estas personas, qué es lo que hacen con estas mujeres, hermana María. Sí, nosotros estamos bajo la dirección de Voz de Libertad, que es el ministerio carcelario de aquí de Costa Rica, bajo la dirección del hermano Carlos Cunningham. Entonces, y su esposa Carla de Cunningham. Y entonces nosotros estamos bajo esa dirección de este ministerio Voz de Libertad. En realidad, nosotros no solamente llevamos palabra de Dios, también llevamos lo que usted decía, el consejo, la ayuda espiritual, la oración. Y también en alguna oportunidad, también hemos llevado jabones y ayudas así material, hemos llevado ropa y esto ha sido de bendición para las privadas de libertad. Y ese texto que usted colocó allí en Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La verdad que nosotros atendemos la cárcel los miércoles y los jueves en la semana. Los miércoles se les da la palabra de Dios, alabamos al Señor, tenemos tiempo de testimonio y allí también ellas participan de la palabra, ellas expresan lo que aprendieron ese día y dan testimonios de vida de lo que ellas han experimentado en la semana y de cómo esa palabra les ayuda. Dios quiere que nos acordemos de los presos, de los privados de libertad. El Señor también fue hecho preso, no solamente preso, sino que también fue azotado y clavado en la cruz. Y el Señor ama esta obra, porque Él pasó por esa prueba, por la prueba de ser privado de libertad. Entonces, las privadas de libertad a nosotros nos conmueve y tratamos en lo posible de
darle consolación, de ministrarle a ellas en sus heridas, porque muchas han pasado por procesos muy difíciles, y esos procesos traen consecuencias fuertes, tanto emocional como espiritual. Pero sabemos que la obra de Dios es completa. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Entonces, a través de ese toque del Señor, por medio de su Santo Espíritu y a través de su palabra, que es viva y eficaz, entonces el Señor comienza a hacer un trabajo. Hay algunas que ya el Señor ha hecho el milagro y han salido de libertad. Y el propósito nuestro es llevarlas a los pies de Cristo. En la semana pasada llegaron a los pies de Cristo 18 privadas de libertad. Entonces, cada vez que nosotros hacemos esos contactos con las privadas de libertad, hay una bendición. En consejería, por lo menos en el caso personal, hoy estuve atendiendo a 2 privadas de libertad y las 2 personas recibieron a Cristo en su corazón y fueron conmovidas por el Espíritu Santo. Entonces, el trabajo es de Cristo, porque Cristo nos llama a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando el Señor quiso que yo fuese a la cárcel, Él me dio el texto en Isaías 61:1. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cada vez que hago contacto con las privadas de libertad, allí entonces yo desato esa palabra: serás libre. Pronto el Señor te dará libertad. Te la está dando espiritualmente cuando recibes a Cristo en tu corazón, pero también te la va a dar al salir de aquí con una sentencia menor de la que te dijeron. Entonces ha sucedido así. Dios ha obrado en milagros. Dios está operando allí en esa cárcel y está moviéndose, transformando vidas. Porque dice la palabra, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y el Señor está haciendo un llamado a personas que quieran servir allí en la cárcel, con una palabra de aliento, con una palabra de sanidad, con una palabra de consejo, con una palabra de libertad. A todas las personas que están conectadas, yo les invito a que participen de este ministerio para que el Señor haga la obra y el Señor te va a usar en gran manera. Hay un texto también que estaba leyendo en el Salmo 102, 19 y 20, pero solamente voy a leer la parte última. Dice: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tiniebla, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Este es un llamado del Señor para ti. Un llamado para que escuches la voz de Dios y sirva al Señor en la cárcel. Y sea ese instrumento donde Dios quiere mostrar su gloria
para que la luz del Evangelio resplandezca en medio de una vida destruida, pero que va a ser restaurada por la mano de Dios a través de la palabra que tú le vas a decir. Que el Señor bendiga a los oyentes, a los que están siendo tocados para este llamado de Dios, Así el es. llamado a servir en la cárcel. Así es, yo también, bueno, hago este llamado, ¿verdad? A las personas que sienten ese amor por las privadas de libertad para que se unan a mi hermana María Padrón de Venezuela y también bueno, parece que ya entró Margarita. Vamos a Sí, ver. muy buenas tardes, pastora. ¿Cómo está, pastora Inés y pastora María? Que Dios me las bendiga. Muy buenas. Amén. Amén. Bueno, ahí está la hermana Margarita también para que les saluden esta tarde a todas las personas que nos están escuchando. Margarita. Bueno, tal como lo estaba invitando la pastora María, yo también los insto a que puedan servir este ministerio tan hermoso. Es un ministerio muy hermoso. Se llama Voz de Libertad. Eso está a cargo del pastor Carlos Cunningham, que él tiene pastores y personas que apoyan evangelistas a los diferentes ministerios en las cárceles. Para la gloria y honra del Señor, él me nombró capellán de la cárcel Vilma Curling. Vilma Curling es lo que era antes el buen pastor. Este programa es un programa muy amplio porque cubre tanto a los privados de libertad como a las familias de los privados de libertad y como también a la persona que fue víctima de la sociedad. Entonces se trabaja mucho en el área del perdón, en el área de la sanidad. Muchos de los que caen en las cárceles es porque tienen problemas de alguna adicción y Dios los liberta. Dios los liberta. Se trabaja también con las familias porque, digamos, el privado de libertad, cuando el reingreso a la sociedad necesita familias transformadas, cambiadas, porque si ellos llegan a una misma situación, es muy probable que vuelvan. Muy alto porcentaje de los privados de libertad, si la familia no cambia, vuelven a delinquir y vuelven a entrar, y de eso no se trata. Por eso nosotros estamos llamados a ir a predicar el evangelio, que Dios cambia, transforma vidas, y no solo la vida de ellos, sino también la vida de nosotros, porque cuando nosotros damos, recibimos. Es el cumplimiento de esa palabra. Nosotros damos y recibimos, nosotros vamos a dar consejería, pero cuando vimos los casos de ellos, Dios nos transforma completamente, porque solo por la gracia y la misericordia de Dios no estamos nosotros en esos lugares. Y hemos aprendido a no juzgar, a no señalar a las personas que están ahí por una u otra razón. Que Dios la bendiga, Inesita, por esta oportunidad. Y de verdad insto a todas las personas que están aquí escuchando que tomen un tiempito. Si por formación, no se preocupe, porque Dios al quien llama capacita, y para eso estamos nosotros, para capacitar. Tenemos muchos ministerios, tenemos muchas ramificaciones de Voz de Libertad. Tenemos un Kairos, que es un encuentro que se hace con las privadas de libertad, los privados de libertad que están dentro de la cárcel. Eso es un fin de semana, 4 días que se trabaja con ellos. Trabajamos con las familias un fin de semana, un fin de semana, pero que es viernes, sábado y domingo. Y las familias salen transformadas, pero salen transformadas con un deseo de ayudar, porque muchos de sus familiares están muy heridos por el privado de libertad. Y también, como les dije anteriormente, trabajamos con la víctima, porque la víctima también se le lleva el perdón. Qué bueno, sí, veo que es un trabajo en realidad, es un trabajo grande, es un proceso, son varias áreas que ustedes trabajan y en realidad el Señor recompensa ese trabajo, pero como dice usted, tal vez algunas personas no lo hacen porque se sienten que no tienen esa capacitación o esa facilidad, pero para las personas que nos están escuchando, ahorita, bueno, las hermanas acaban de compartir de que ellos mismos capacitan a la persona que tiene ese llamado, que tiene ese deseo también, porque en realidad sí son personas que necesitan de otra que pueda llevarlo
a los pies del Señor de otra persona que, como decía Margarita, es que también trabajan con las familias, trabajan en la parte económica, me imagino que tienen también que ayudarles en todas esas áreas, en el área también del perdón, en el área de la sanidad interior, de la La liberación liberación, de culpa. en ese proceso de culpa también, que me imagino que debe de ser también un trabajo aparte, que ustedes necesitan la ayuda de muchas personas, la ayuda del Espíritu Santo también. Sobre todo. Entonces, sí, Sin es el que son en Espíritu todas Santo no las podemos áreas, ¿verdad? estar. Ajá. Dentro de la cárcel de mujeres, ¿verdad? Que es donde trabajamos más la pastora María y yo. Ahí existen varios tipos de módulos, ¿verdad? Y uno de los módulos que es muy doloroso visitar es el módulo donde está Casa Cuna, que son las mujeres que quedan embarazadas y caen ahí. Y entonces nace el bebé, las dejan estar ahí, nace el bebé y el bebé está con ellas hasta que tengan 3 años. Entonces hay que prepararlas. Nosotros también, o sea, además de nosotros los miércoles nos dedicamos a evangelizar. ¿A qué me refiero con evangelizar? Hacemos prédicas, enseñanzas. Y los jueves nos dedicamos a consejería, que es individual. Entonces tenemos esas mujeres que están ahí en Casa Cuna, que es muy triste, y también hay mujeres que están ahí porque la familia les pega la pensión. Y entonces tal vez no andan en nada así malo ni nada, pero les pegan la pensión porque alguna, bueno, se meten en el alcoholismo y los familiares piensan que para que ellos se recuperen es mejor que estén en la cárcel que anden en la calle, y muchas logran el objetivo. Ellas reconocen que cayeron en la cárcel con un propósito, que Dios tiene un propósito. Llega el momento de enseñarse eso y ellas mismas, nosotros les enseñamos a ellas mismas a predicar ahí, porque ellas necesitan el instrumento que nosotros les damos para cuando ellas están solas, porque ellas no pueden esperar a que nosotros lleguemos. Nosotros llegamos 2 veces por semana, en cambio ellas están ahí 24/7. Qué tremendo, sí, es un gran trabajo, de verdad. Que el Señor les recompense porque en realidad no es un trabajo que sea fácil, sino que bueno, Dios lo hace fácil en el sentido de que Él les da las fuerzas, les da la sabiduría, las unge, las envía y les pone personas también ahí que las ayuden, pero sí es un trabajo grande. Y yo quería compartir otro pasaje de la Biblia para que don Andy me lo ponga ahí. Dice el Salmo 79:11: atiende las quejas de los presos y salva con tu gran poder a los sentenciados a muerte. Y es que yo me imagino que también hay de todo tipo de casos. Me imagino, hermanas María y Margarita, que qué pasa con casos así que son bastante fuertes, cómo hacen, cómo llevan a cabo toda esta situación. Ahí me imagino que hay grupos, un grupo disciplinario, o sea, unas de varias disciplinas que les ayudan a ustedes en todo esto. Hay diferentes instituciones que participan. Ahí participa el INAMU. El Ajá. INAMU les da asesoría legal. Entonces es muy importante, la asesoría legal. Hay otras empresas que les enseñan a trabajar, ¿verdad? Y entonces cuando Ajá. ellos salen con herramientas, hay otros que también están INA, ¿verdad? Que les enseñan a hacer cosas y estudios, ¿verdad? Entonces, el que ven, a la que ven, o el que ven que con interés de estudiar y que sea capacitado y que participe y que no da problemas, les reducen las penas. Ajá, y me imagino que también hay psicólogos, médicos, toda esa gente llega No, ahí a nosotros, sí, ayudarles. nosotros dentro del, digamos, como le dijimos, hay dos grupos, uno los lunes, los miércoles, que son los que nos dedicamos a evangelizar, y los jueves son los que nos dedicamos a consejería. Dentro del Ajá. grupo de consejeros, digamos, de consejeros, digamos, está María que tiene muchos años de ser cristiana y pastora, ¿verdad? En mi caso, yo soy orientadora en familia, y hay otras compañeras que son psicólogas, trabajadoras sociales.
Ah, sí, qué bueno. ¿Y tienen ayuda también como económica de parte del gobierno? Nosotros como ministerio buscamos ayudas, por ejemplo, ellas necesitan mucho papel higiénico, jabones, Ajá. cuando estuvo el tiempo de la pandemia, alcohol y gel, poquitos de alcohol y gel, entonces nosotros lo que hacemos es, nosotros hay algo muy interesante y muy lindo, que nosotros participamos de diferentes congregaciones, que lo importante es que sean cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos, ¿verdad? Y Ajá. nosotros somos tan unidos que ahí no hay distinción de que sea cristiano católico que cristiano evangélico, porque nosotros, nuestro mensaje es cristocéntrico. Y entonces nosotros, independientemente, cada uno de sus iglesias, pedimos aportes a las iglesias o conocidos de nosotros para llevarles esas ayudas a ellas que necesitan. Hay ayudas como de ropa y eso. No lo podemos hacer personalizado, sino que como voz de libertad, que somos todos, ¿verdad? Llevamos como esa encomienda para darles a ellos. Qué bueno, sí, o sea, es un gran trabajo. Yo preguntaba porque sí, a veces eh, nosotros pensamos que otras personas son las que tienen que hacer las cosas, pero si todos, digamos, como por ejemplo ustedes, se han, se han tomado ese reto de hacer ese trabajo con estas mujeres, y si otros también se inquietan a trabajar, tal vez con privados de libertad, hablando con los hombres, otros con los jóvenes, otros con los niños, restaurando niños. Entonces yo creo que así es como Dios quiere que funcione su cuerpo, su iglesia, ayudando unos en una parte, otros en otra, y así va a salir adelante el reino de Dios y también nuestra nación de Costa Rica, ¿verdad? Todos Es muy haciendo importante que lo que es un tenemos que hacer. llamado, es un llamado, es un llamado del corazón. De verdad que eso es por puro amor, un mucho amor de parte de nosotros, porque Sí, se pasan cositas, digamos, y para a mucha gente no le gusta que los revisen, ¿verdad? Y depende del tipo de cárcel que uno vaya, puede que le revisen más profundo, otros que no. Ahí en el Buen Pastor, en Luis Maculoni, no hay tanto problema, son como más abiertos, ¿verdad? Pero, digamos, de verdad que tiene que ser un llamado porque muchas veces las personas se van por emociones. Ay, sí, yo quiero ajá, participar. Y yo tengo, digamos, un equipo que es grandísimo. Es tan grande que tengo dos grupos. Y a la hora, cuando llega el día, no hay gente. No hay gente que participe. Porque lo mínimo tienen que entrar dos personas. Y si ajá. falta una persona, ya es la persona que llegó perdió el viaje, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que nosotros vamos a motivar y motivar. Pues dicha, nunca nos ha pasado de no poder ingresar por eso, pero sí, digamos, que la persona que acepte sepa que es un llamado, que es un llamado de amor, que usted no se va a lucir ante un altar, ¿verdad? No se va a lucir ahí, porque hay mucha gente que lo que les gusta es como figurar, ahí no se figura, porque ahí es de verdad, como hizo Jesús, lavarle los pies a los discípulos, es servir. El que está en este ministerio es el que tiene que servir a todos, o sea, digamos, como ubicarse a uno como en una posición más baja, ser un más humilde que todo. Dios nos quita todo orgullo ahí, todo orgullo y toda altivez se va ahí, porque es un trabajo de verdad, de amor, de humildad y de fe. Y aumenta mucho la fe porque Dios nos respalda siempre. Nosotros tenemos testimonios de sanidades grandes, ¿verdad? Grandes testimonios, que sabemos que no somos nosotros, que es Dios que nos respalda en esas sanidades, tanto físicas como emocionales y espirituales. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Que lo que el Señor hace a través de nuestras vidas cuando nosotros nos disponemos. Entonces, bueno, quería ver el último versículo para que ustedes me sigan compartiendo. Dice, abrirás los ojos a los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. ¿A qué se refiere esto, hermanas Margarita y María? ¿A qué se refiere este pasaje de la Biblia? Bueno, le doy el pase a María y pues digo yo.
Bueno, dice la palabra allí donde estuviste leyendo, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hay dos tipos de presos: los presos privados de libertad en la cárcel física, pero también los que están presos espirituales. Nosotras atendemos los dos tipos de presos: los que están presos en la cárcel físicamente y los que están presos espiritualmente. Entonces, el Señor está haciendo un llamado porque dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Qué hacemos nosotras allí? Ser esa luz en medio de las privadas de libertad, dando la palabra del Señor, la palabra que restaura, la palabra que resucita, la palabra que cambia. Algunas llegan allí toda atormentada, algunas llegan confundidas, algunas con depresión muy fuerte y algunas llegan con rebelión. Pero hemos visto la mano del Señor a través de la palabra de Dios. Cuando empezamos a exponerla, entonces la palabra de Dios comienza a rasgar ese corazón, a limpiarlo, a sanarlo, a poner bálsamo. Nosotros solamente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo comienza a sanar esas heridas del alma, esa depresión, esa angustia, esa rebelión, esa soledad. Y lo vemos palpable en ellas. Y después ellas dan testimonio ese mismo día: yo vine de esta forma y ahora estoy de esta otra forma, cambiada, transformada por la mano del Señor. Entonces, reconocen que están allí por alguna causa, pero también están contentas por el proceso y por la oportunidad que Dios les ha dado de tener un encuentro con el Señor. Porque de cierto es que cada privada de libertad tiene un encuentro con Cristo allí, a través de este ministerio que el Señor, para gloria y honra de Él, nos ha dado la oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Cristo. Nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, el Evangelio que salva, el Evangelio que sana. Jesús dijo en Mateo 25, 35 al 36, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y por cuanto hicimos a esos pequeños, al Señor se lo hicimos también. Le extendemos nuestro brazo de amor, nuestro corazón, las abrazamos, le ministramos ese amor de Dios y entonces sienten la presencia del Señor y el cambio que Dios está operando en sus vidas a través del Espíritu Santo. Es una bendición, de verdad, ver a las privadas de libertad en su restauración, en su resurrección de vida. Que el Señor bendiga a todas las privadas de libertad allí en Vilma Cullen. Y que traiga ese avivamiento donde todas las privadas de libertad estén allí en ese movimiento de Dios, y que se conozca que el movimiento de Dios, el movimiento del Espíritu Santo,
está haciendo una obra gloriosa allí en Vilmacolin. Así es, pastora. Que el Señor le siga dando muchas fuerzas, pastora, que el Señor la siga utilizando en Amén. este ministerio tan lindo y especial. Y bueno, No sé, Margarita, ¿qué nos quiere no sé compartir? si tengo tiempito para compartir. ¿Sí? Nosotros vemos ahí casos que ni por la mente nos pasan, pero nosotros no tenemos que tener temor porque quien habla y cambia y transforma es el Señor. Nosotros hemos atendido casos de transvestis, de lesbianas, de homosexuales, de autistas, etcétera. Ayer tuvimos entre ellos a dos transvestis. Y en la palabra, porque la palabra toca hasta los tuétanos, ¿verdad? Y cambia y transforma. Y ayer uno de ellos se quebrantó de tal manera que Dios operó en él, ¿verdad? Ahora esperamos que cuando la próxima vez que venga, verlo transformado y cambiado, porque él tuvo un arrepentimiento genuino y delante de todas, porque ayer llegaron como 15 y nosotros éramos 4 que fuimos a servir. Entonces, que no tengamos temor, porque a veces uno dice, ¿cómo le voy a hablar a esta persona si yo no sé nada de eso, ¿verdad? Entonces, no nos preocupemos si no sabemos nada de cómo tratar a un homosexual, o a una lesbiana, a un transvesti, a un autista, pero Dios nos va dando la capacidad y sabemos, ¿verdad?, que nosotros no nos enfrentamos con personas, sino que contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Entonces, y la palabra que nos estudiaste, nos leíste, nos compartiste, dice que quita toda ceguera. Eso es lo que está haciendo el Señor ayer y de todo ese tiempo, quitando toda ceguera espiritual, ¿verdad? O sea, que Dios cambia, no importa cómo va a cambiar muchas veces, sí cambia. No, yo tengo testimonios de mujeres y hombres, casi de esa manera, que Dios los cambia y no vuelven atrás, ¿verdad? Que los he visto, ¿verdad? Nos sacan de cárceles de oscuridad, que no solo la cárcel física, ¿verdad? Sino que esas cárceles de oscuridad donde nos está, porque el enemigo lo que viene es a meternos mentiras que nosotros llegamos a creer que son verdades. Y entonces eso, Dios saca esa mentira que dice, digamos, que es un hombre y se cree mujer. No, Dios da la luz, pero no somos nosotros, es Dios, ¿verdad? Y nosotros, bueno, yo aplico mucho el de la mujer adúltera, porque dice, llegó y le presentaron a una mujer adúltera, ¿verdad? Y entonces cuando querían que la apedrearan, entonces el Señor les dijo, de aquel que esté libre de toda culpa que lance la primera piedra, ¿verdad? Y él siguió escribiendo en el piso. Y entonces al final le pregunta el Señor, ¿a dónde están los que te acusan? Dice, se han ido. ¿Y qué dice el Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Nosotros no estamos llamados a ir a condenar, a dar palabra de juicio. ¿Para qué? Si ya ellos están ahí. O sea, que es más juicio que estar encarcelado, ¿verdad? ¿Qué más juicio? Que muchos han perdido sus hijos. ¿Qué más juicio? Que les han matado a sus hijos. ¿Qué más juicio, verdad? Nosotros no somos llamados a dar ningún juicio. Llevamos la palabra de gracia, la palabra de misericordia, que Dios es un Dios de amor y de restauración, que Dios es un Dios que cambia, que transforma, y que no solo los cambia y los transforma a ellos, sino que transforma familias. Sí, qué tremendo, de verdad. Que el Señor la siga utilizando también a usted, Margarita, con poder y con unción y con gloria, y que este sea un llamado para mucha gente que se puedan motivar, ¿verdad? Dejarse tocar por el Espíritu Santo para que también puedan realizar este trabajo. Y no sé si, bueno, tal vez este con el teléfono de ustedes, ¿verdad? O no sé cómo, si una persona quiere participar en este ministerio, ¿cómo las contacta a ustedes o cómo se hace? Mientras que nos contacta a nosotros, ya pues nosotros le pasamos el número de teléfono del Ministerio de Voz de Libertad y de los pastores encargados. Ajá. Ah, bueno, está bien. Bueno, yo quería, bueno, no sé si la hermana María quiere comentar algo más o
para poder orar por esas privadas de libertad, ¿verdad? Sí, Hermana María. bueno, apoyarnos en oración por las privadas de libertad, que algunas están enfermas, Ajá. algunas tienen enfermedades críticas, hemorragias y dolencias en su cuerpo. Y es importante que oremos por ellas, no solamente por la parte espiritual, sino que también ellas sufren por enfermedades y necesitan atención médica, pero son muchas allí y entonces todo amerita un procedimiento para conducirlas a su atención médica. Entonces, oremos por esa situación de ellas, en alguna de ellas que padecen pues ciertas enfermedades y que necesitan de la medicina, de la atención médica en el Ajá. nombre de Jesús. Y Bueno, si damos gusta gracias al ahora, Señor. si gusta ahora usted o ahora, no sé, Margarita, nos quedan 2 minutitos como para orar. Sí, damos gracias al Señor por el programa y por la invitación. Con Que el mucho gusto. Señor te bendiga de gran manera. Bueno, la hermana Margarita que dirija la oración, porque yo hice la inicial, ¿verdad? Así es. Entonces, ella- Dios. Gracias, amado Padre, Señor, te Sí, damos, Padre. Señor, por esta bendición que nos permitió la hermana Inés, Señor. Bendice, Señor, esta radio, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Bendícela a ella, Señor. Señor, por este ministerio que tiene, Señor. Bendice al público presente, Señor, Sí, Padre. que estas palabras que De nosotros hemos Jesús. transmitido, Señor, toque sus corazones, Señor, y quieran servir, Señor. Quieran servir, Señor, tanto en el sistema penitenciario como también en las calles, Señor, Sí, con las Señor. personas que están en la calle, Señor. En el Padre nombre de bendito, venimos orando Jesús. por todos los privados de libertad, Señor, Sí, tanto de Padre Costa Rica como de Santo. Nicaragua, como del mundo entero, Señor. Sí, Señor, Señor. quita toda ceguera espiritual, Señor, que no les permita a ellos ver la luz, En el Señor. nombre de Cambia todo Jesús. corazón, cambia, Señor, toda mentira satánica que les hace creer que son homosexuales, lesbianas, transvestis, Sí, Señor, Señor. prostitutas, Sí, Señor. Padre. Toda enfermedad, Señor, llámese como se llame, Señor. En el Sí, nombre de Jesús Señor, se sean corta, se anula, se sanadas. cancela, Señor. Y La cancelamos todo sanidad, voto, todo Padre. pacto, Señor, que hayan La hecho con ella, Señor, con liberación. ellos, Señor, en el nombre que es sobre todo Liberación nombre, para esas Señor. vidas, Dale la Dios. libertad, Señor, tanto En física el como nombre de espiritual, Jesús, Señor. Padre. En el nombre de Jesús. Padre, trae más Gracias, siervos, Señor. Señor, para estos ministerios, porque la necesidad es muy grande, Señor. Hay mucha Sí, necesidad y Padre, pocos te los obreros, Señor. adoramos. En el nombre de Te Jesús, adoramos, Señor, Rey. que nosotros seamos luz, Señor, en Sí, medio de la Padre, oscuridad, en el Señor. nombre de Jesús. Bendice a Inés, Señor, donde quiera que ella se mueva en Sí, el Señor, ministerio, sí, Señor, en el Padre. nombre de Jesús. Habla a través de ella, Señor, habla a través de María y habla a través de todos los servidores, Señor. Señor, que te brindamos todas nuestras coronas a ti, Señor, porque el que Sí, hace, te Señor. transforma, el que cambia, Señor, eres tú, Espíritu Santo, Señor. Padre, todas estas Sí, peticiones Señor. las ponemos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, quien vino en carne. Amén y Amén. amén. Muchas gracias, hermanas. Hermana María y hermana Margarita, muchísimas gracias. Ha sido un honor y una bendición tenerlas en el programa. Y bueno, vamos a ver, porque el otro programa tengo invitado al pastor Víctor desde Venezuela. Vamos a ver cómo hacemos y Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos en un Amén. próximo programa en el Monte de la Gracia el próximo jueves. Un gran abrazo para la hermana María, la hermana Margarita y para todos los oyentes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor.